Lección número 4 para el 26 de octubre de 2014. Ser y hacer. La lectura bíblica se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice la Biblia: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire lo que dice el texto, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente, conformamos solamente con qué, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. O sea, cuando somos oidores nos estamos engañando. Eso no tiene valor delante de los ojos de Dios. Bueno, así comienza la lección número 4, de acuerdo a la revelación para esta semana. Con la ayuda de Dios vamos a analizar a tu enemigo. Raro, ¿verdad? Alguien dijo acerca de su enemigo: lo veo cada día cuando me afeito. Claro, cuando él se mira al espejo se ve él mismo y está diciendo: este es mi enemigo, yo mismo soy mi máximo enemigo. Esto es exactamente, dice el folleto, lo que Santiago quiere que reconozcamos, que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. La salvación comienza cuando nos vemos tales como somos, no lo que imaginamos que somos. Es interesante, ¿eh? El tipo decía: mi enemigo, lo veo cada día cuando me afeito. Por eso la revelación, dice Santiago, lo va a confirmar ahorita en lo que vamos a leer. El principal enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Es nuestra propia condición. Por eso lo decía, ¿verdad? En cuanto habla de la salvación. La salvación comienza cuando nos vemos tales como somos, no lo que imaginamos que somos. Y lo terrible de esto, mire, que si la salvación comienza cuando nos damos cuenta tales como somos, pareciera que eso depende de nosotros. Lamentablemente eso no depende de nosotros. El que nos convence de pecados es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, amigo, hermano, jamás usted y yo nos vamos a dar cuenta quiénes somos. Vamos a seguir pensando lo que nosotros creemos que somos. Pero la verdadera naturaleza de lo que somos es la revelación del Espíritu Santo. Nos mandan a leer Santiago 1.23, uno seguido del versículo de memoria. Pues sed hacedores de la palabra, dice el versículo 22, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque, está pegado, ¿ves? Que nos mandan a leer ahorita. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, entonces aquí viene una comparación. El que es oidor solamente oye y no practica nada. Entonces dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, esa persona que solamente oye y no practica, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Va al espejo, se mira el rostro natural, ve cómo él es, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Va al espejo, se mira, y se va, se olvida de lo que vio en el espejo. Desde que le valió mirarse en el espejo, de nada le valió. Como si el espejo fuera el practicar la palabra. Le está diciendo: mira, tú eres así. Entonces se miró: yo soy así. Oye el mensaje, ve el mensaje al reflejarse el rostro que está sucio, que está despeinado, cualquier cosa. Él va para observarse, a ver qué mensaje le manda el espejo. Pero como dice el versículo ya final 24, ¿cómo era? Entonces, ¿para qué se miró al espejo? ¿Para qué se observó al espejo? ¿Para qué oyó el sermón? Si a la final se olvida de sí mismo, o en otras palabras, se olvidó de lo que estaba escrito en la palabra, o miró allí en el espejo. Dice el folleto
en Mateo 19, 16 al 22 y Mateo 26, 33 al 35 y luego 69 al 75, ¿cómo se comparan las imágenes de estos dos hombres con la realidad? ¿Qué dicen acerca de ellos? Sus reacciones diferentes a las palabras, en cuanto a las palabras de Jesús. ¿Qué dice acerca de ellos? Tus reacciones diferentes a las palabras de Jesús. Bueno, está el caso del joven rico y Pedro. Entre la primera cita bíblica, Mateo 19, 16 al 22, vemos al joven rico. El joven rico pensaba que él guardaba los mandamientos, él estaba bien con Dios. Bueno, él estaba listo pues para tener la vida eterna. Jesús le dijo, viene el contraste ahora con la palabra de Jesús. Ahí viene el espejo. Probablemente lo que usted dice que guarda y cumple los mandamientos, realmente no lo está haciendo. Y de esta manera, diríamos nosotros aquí parafraseando, ¿verdad? Directamente lo que dice la Sagrada Escritura. El joven rico, yo guardo todos los mandamientos. Bueno, una sola cosa te falta. Anda, vende de lo que tiene y da a los pobres. ¿Qué hizo el joven rico? Se fue, dio la vuelta y no volvió más a Jesús. Dice que Jesús se entristeció. Y él llegó y se arrodilló frente a Jesús. Era sincero. Él creía que estaba bien. Pero cuando se estuvo frente al espejo, que es Cristo Jesús, el que revela la verdad tal cual es, se dio cuenta de que realmente no estaba muy preparado para heredar la vida eterna como él lo pensaba. Pedro fue similar. Pedro, yo no te negaré, yo voy con usted hasta la muerte. ¿Qué le pasó a Pedro? Finalmente Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Otra vez Jesús le hace ver la realidad. No, usted no es lo que usted dice ser. El joven rico pensaba que era, no, ya estaba listo para la vida eterna. ¿Qué más me falta? No era suficiente el guardar la ley, pues la guardaba completica. Estaba más equivocado, bueno, que cuando se enfrentó allí a Jesús, como en el espejo que revela quién es uno en lo profundo del corazón, encontró que no estaba haciendo las cosas. Pues. Cuando se le pidió que realmente guardara la ley como debe ser, se dio la vuelta y se fue. Y Pedro lo mismo, pensaba que él estaba muy bien, que él daría la vida por Jesús. Pero Jesús le hizo ver que no, hijo, antes que el gallo cante usted me va a negar 3 veces. Ahí descubrió, no se conocía a sí mismo. El joven rico tampoco se conocía a sí mismo. Qué terrible, ¿verdad? Esta verdad que el apóstol Santiago nos dice aquí con estos versículos bíblicos en la vida de Juan, del joven rico y de Pedro, aplicar para nosotros. No caer en esto de creernos lo que imaginamos que somos, cuando a la vista de la palabra de Dios, lamentablemente, cuánto nos falta para ser semejante a Cristo Jesús. Ese es el proceso de santificación. La parte del día lunes 20 tiene que ver con el versículo de memoria, ser un hacedor. Dice, leo otra vez Santiago 1:22. El texto original en griego dice ser hacedor de la palabra. ¡Cuán diferente! Sería el mensaje si Santiago hubiera dicho sencillamente haced la palabra. ¿Qué diferencia hay entre ser hacedores de la palabra en que Santiago hubiera dicho haced la palabra? Bueno, cuando dice sed hacedores de la palabra, sed hacedores de la palabra, ¿vale? Sed es del ser, y el hacer, ser y el hacer tienen que ir juntos. Entonces, cuando nosotros hacemos la palabra, si se dice haced la palabra, sin el ser, no tiene vida, pues. Es como si dijera, cualquiera puede hacer sin ser. Un poquito, quizás a veces de filosofía o de juego de palabras. Santiago está diciendo que cuando uno haga las cosas es porque uno realmente está imbuido de eso. Si usted hace un acto de generosidad es porque usted es generoso. Si usted ama a alguien es porque usted es amor y yo soy amor. Si usted hace bien es porque usted es un hombre o una mujer
de bien. O sea, lo que hacemos es reflejo de lo que somos. Pero muchas veces podemos hacer cosas sin nuestro corazón, sin nuestra mente está imbuida de eso que estamos haciendo. Podemos hacer obra de caridad no porque amamos a las personas, sino simplemente por buscar un reconocimiento, por salvación por obra, por llamar la atención. Como dice en 1 Corintios 13, podemos dar la vida por los pobres, pero si no hay amor, si no hay el ser, no hay vida. Se pueden hacer muchas cosas para aparentar, para llamar la atención, vuelvo a repetir, pero si no está el ser, aquello es frío, aquello es una rutina y al final fastidia y usted se cansa. Por eso el apóstol Santiago nos dice, haced la palabra, no, sed hacedores. Cristo predicaba la verdad, pero él era la verdad. Cristo enseñaba la justicia, pero él era la justicia. Esa experiencia es lo que trata el apóstol Santiago, de que nosotros podamos como internalizar. Hay un pensamiento que dice, concentrarnos en hacer, concentrarnos en hacer, peores llegamos a ser. En el concentrarnos puro en hacer, peores llegamos a ser, porque nos convertimos como en extremistas, nos convertimos en tipo fariseo, legalistas, exigiendo lo que nosotros mismos no estamos cumpliendo. Por eso dice el pensamiento aquí en el folleto, ¿verdad? Concentrarnos en hacer, peores llegamos a ser, al concentrarnos puro en el hacer. Y se puede decir que ese fue el fracaso de estos judíos que pretendían ganarse el cielo con pura forma y apariencia de religiosidad. 613 leyes por encima de lo que eran los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, de lo que era el Pentateuco. No le bastaba las leyes que Dios había dado, sino que inventaron más reglas y reglas para dársela de religiosos. Por eso oraban a voz populi, con toda la fuerza, para que todo el mundo los viera. O sea, era una apariencia. No, lo que hacían no reflejaban lo que ellos eran. Pero se puede hacer cosas sin ser lo que realmente esas cosas aparentemente muestran, lo que uno es aparentemente. Ay, sí es bueno, mira cómo comparte, mira cómo reparte, mira cómo hace esto. Pero necesariamente eso se puede hacer sin ser. El apóstol Santiago nos lo dice directamente, ¿verdad? Sed pues hacedores de la palabra y no engañéis a vosotros mismos, solamente siendo oidores, mirándote en un espejo, pero que el espejo no cumpla ninguna función en nosotros. O sea, después nos olvidamos y no tomamos en cuenta lo que el espejo nos está diciendo. Oímos la palabra, oímos y la cosa sigue igual. No hay cambio, no hay transformación. No, estamos fracasados. En la otra parte del día martes 21 de octubre, Santiago 1.25. ¿Qué dice acerca de la función de la ley? Vamos a leer la palabra en Santiago 1.25. Del que se para frente al espejo y se considera a sí mismo y luego se olvida. Dice el 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, una ley, función de la ley, nos produce libertad del pecado, es perfecta, dice aquí. Mas el que mira atentamente allí, cuidadosamente a la perfecta ley de la libertad, mire cómo la llama el apóstol Santiago, perfecta ley, los 10 mandamientos, y persevera en ella. ¿De qué manera? No siendo oidor olvidadizo, persevera en ella. Estamos haciendo énfasis en los que hacedores y en los que hacen sin ser, en los que solamente oyen y no practican. ¿Se puede hacer? Sí, pero tiene que hacer lo que usted está haciendo. Entonces, se sigue haciendo el énfasis aquí, ¿verdad? No basta ser oidores, no se engañen. Ya el apóstol Santiago no haya cómo explicarlo. Entonces aquí lo relaciona con la ley de Dios.
Mas si alguno mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, ¿cómo? ¿De qué manera va a perseverar? No siendo oidor olvidadizo, no oye y practica, no se le olvida, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será feliz el que persevera en la perfecta ley de Dios, dejándose dirigir por el Espíritu Santo, no siendo un olvidadizo de lo que la santa ley de Dios le dice, que dice cuál es el resultado, sino que siendo un hacedor, este será bienaventurado en lo que hace. Qué maravilloso, ¿verdad? Como el apóstol Santiago sigue insistiendo en esa perfecta ley de la libertad que se nos presenta como algo que nos provee esa libertad del pecado, si de oír pasamos a ser practicantes. El énfasis hasta este momento es no contentarnos solamente con oír. Al oír la palabra de Dios expresada en esos 10 mandamientos, en esa perfecta ley de la libertad, perseveremos, como lo decía el apóstol Santiago, ¿verdad? Y perseveremos en ella, en esa perfecta ley, no siendo oidores olvidadizos. Podemos ser oír, pero no olvidadizos, sino hacedor de la obra. En vez de ser oidores olvidadizos, hacedores de la obra. Pero recordando, ¿verdad? Como ya lo decía el versículo 22, pero sed hacedores, el ser involucrado en el hacer. Dice el folleto, Santiago, el apóstol Santiago refleja los sabios, o especialmente esa sabiduría que hay en los salmos, cuando llama perfecta a la ley de Dios. Por ejemplo, el Salmo 19:7, y un camino hacia la libertad, el Salmo 119:43. Pero la ley en Santiago no nos puede salvar, no nos puede limpiar, nos muestra el ideal de Dios, pero no puede hacernos seguir ese ideal. Así como ver a un atleta realizar una cantidad de actividades, ¿verdad? Y con puro mirarlo, entonces ya eso nos va a transformar. No. Santiago está diciendo, ¿verdad?, que no solamente basta ver, no solamente, diríamos nosotros que no solamente basta oír, sino que hay que perseverar, no como oidores olvidadizos, no como hacedores de esa palabra que está revelada allí en la Sagrada Escritura. La ley del Espíritu da vida y libra de la ley del pecado, como dice Romanos 8:2-4. Bueno, las consecuencias, pues, de estar en esta perfecta ley de la libertad. El énfasis, repito, es no conformarnos con solamente saber la perfecta ley de Dios, esa muralla que nos protege, en ese código de 10 mandatos, de 10 promesas que están allí contenidas en esos 10 mandamientos. No solamente oírla, memorizarla, es ser practicantes con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Inútiles, útiles o inútiles, dice la parte del miércoles 22 de octubre. Santiago 1:26-27. Aquí se sigue siendo más concreto, porque va pegado el texto. Después que leyeron el 25, mire que me dice el 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. ¿Cómo va a perseverar? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será feliz en lo que hace. No se va a fastidiar. Por eso le decíamos ahora, cuando usted hace sin ser lo que usted hace, cuando usted es un profesional pero no tiene la vocación, en el corazón no está ese llamado, usted lo que es un asalariado. O sea,
usted está trabajando simplemente por el dinero, no porque le gusta el trabajo. Al revés, cuando usted oye decir a las personas, mire, yo me siento bien en el trabajo, y lo más sabroso es que a mí me gusta ese tipo de trabajo, y lo que me gusta me pagan. A mí me están pagando por lo que me gusta hacer. Imagínate, ¿cómo no voy a ser feliz? Como dice aquí el apóstol Santiago. Soy un hacedor feliz, porque el ser va involucrado en el hacer. Pero cuando simplemente, bueno, voy a dar clases, voy a practicar la medicina, voy a practicar la ingeniería, pero eso no, yo lo estoy haciendo porque es una manera de tener dinero, o porque mis padres dijeron que estudiara esto, hiciera esto, pero eso yo no me siento bien allí, pero de eso es que vivo. Entonces llega un momento que eso fastidia, llega un momento que eso es rutinario, o sea, no nos hace feliz. Por eso que hay que encontrar el don que a usted y a mí Dios nos ha dado para predicar, para servir. De esta manera que cuando estemos sirviendo, no esperemos que nos manden, no esperemos que alguien que nos esté diciendo hazlo, porque es que nos gusta, es parte de nuestro ser. Curar, enseñar, reparar un zapato, preparar una comida. Nos gusta eso, nos nace, eso es parte de mi vida. El cocinar, el preparar una ropa, tener la casa bien arreglada, diría una ama de casa, el ser una enfermera, ser un doctor, ser un ingeniero, ser un mecánico, ser un periodista, ser un locutor, ser un escritor, ser un pastor, ser un misionero. Eso es parte del ser. Entonces eso nunca va a cansar. Feliz ese que no es un oidor olvidadizo, sino un practicante de esta palabra, y especialmente cuando esa palabra está fundamentada en ese resumen perfecto de toda la Biblia: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo. Qué hermoso, ¿verdad?, cuando oímos esta palabra tan maravillosa. Santiago 1, 26, 27. Entonces mire cómo va la concatenación de los textos. Dice la palabra: si alguno se cree religioso entre vosotros, oyó eso, ¿verdad?, religioso, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Se cree religioso, tiene todas las pautas de ser religioso, es practicante, va a la iglesia, ¿verdad?, perfectamente ha oído lo que debe hacer, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Podrá ser religioso, podrá tener toda la teoría en la cabeza, haber leído la Biblia, haber oído todos los sermones de todo tipo de pastor, hermano, pero no refrena su lengua, no practica este mensaje de Dios reducido a refrenar la lengua. Que dice Santiago en Santiago 1:26, la religión del tal es que es vana, no sirve para nada, hermano. Usted podrá saber toda la Biblia, todas las profecías, podrá ser un gran misionero, un gran predicador, pero si no refrena su lengua, si no guarda nada, todo lo que se le confiesan, muchas veces le dicen, lo anda comentando, es un lengua larga, como decimos nosotros aquí. Entonces la religión del tal, fíjense como el apóstol Santiago a través del Espíritu Santo resume: de nada vale todos los cursos, la preparación, la responsabilidad que usted como pastor, anciano, director de un departamento, usted y yo tenemos. Un indicativo de que la religión no sirve en nosotros es ser lengua larga, no refrenar la lengua. Y más adelante Santiago va a profundizar esto. Entonces, ¿cómo la religión verdadera, diría alguien? ¿Cómo? Bueno, hay que refrenar su lengua. Pero ¿qué más dice aquí? El versículo 27. Después que ha hecho una definición de la religión vana. La religión pura, ahora viene el contraste, y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: saberse la Biblia de memoria, de la escuela sabática, todo, diezmo, ofrenda. ¿Cuál es? Dice aquí, todo eso es válido, pero acuérdense que aquí el énfasis es: sed hacedores. ¿Cuál es? Dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No visitarlas simplemente porque que estén bien, que no necesiten nada, no. Visitarla en las tribulaciones, al huérfano y a la viuda, cuando está sufriendo, cuando está padeciendo. Allí aparece usted, allí aparezco yo, porque es parte de mi ser.
ser como Cristo, sin tener sensibilidad. Entonces, como dice aquí, la religión pura y sin mancha, fíjese cómo resume, pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios y el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por un lado, servir, y específicamente aquí a quienes están en tribulación, a los quizás los más despreciados, a los que no pueden aportar nada, como dice el folleto, a la sociedad, por su condición, que más bien exigen que se dé. Bueno, a eso vino Cristo. El verdadero cristiano fue a eso, a atender a ese desecho, a eso que se considera un momento determinado que ya es una carga, pero hasta que está en tribulación por diferentes circunstancias, un huérfano, una viuda, allí está el cristiano, porque tiene la sensibilidad de Cristo Jesús. Por eso Santiago lo dice: la religión pura y sin mancha, sin mácula. Una cosa es la religión y otra cosa es ser religioso. El religioso debiera ser este practicante. Dice, no, yo no creo en religión. Aquí está hablando el apóstol Santiago de religión. Yo creo en Cristo. Que religión es volver a ligar. Religión. Revolver. Y religión es de ligar, volver a ligar, volver a llevar al hombre a Dios. Necesita todo un código, necesita preceptos que permitan unirlo. Eso hace Cristo a través de todas estas enseñanzas, este espejo que nos muestra lo que debemos hacer en nuestra vida. Pero el espejo no puede por sí mismo limpiarnos, se necesita que el Espíritu Santo nos convenza, nos haga ver la mancha, la mácula que tenemos. Pero el Señor nos dice que tiene que mantenerse sin mancha y sin mácula en este mundo. Esa es la religión pura, atender al necesitado. Por eso Mateo 25, el juicio de las naciones no va a ser en cuanto Cristo hizo por nosotros. Cristo viene a decir, mire, yo hice por ustedes. No, Cristo viene a ver cuánto hicimos nosotros por Él, en la persona de los más pequeños, sufrientes de esta tierra: el hambriento, el preso, el desnudo, el drogadicto, el sinvergüenza, el ladrón, el estresado, el angustiado, el deprimido, el que sufre de ansiedad, preocupado por el futuro, el deprimido anclado en el pasado, por esas almas confundidas. ¿Qué hicimos nosotros por esos seres que sufrían espiritualmente y materialmente? Ahí va a estar el juicio. No solamente en puro oír y conocer, en ser un verdadero hacedor de la palabra de nuestro Dios. Diferentes del mundo, dice la parte del jueves. ¿Qué significa guardarse sin mancha del mundo? Santiago 1:27. ¿Cómo puede eso ser posible? Ver también 1 Juan 2:15. Dice 1 Juan 2:15, palabra de Dios. Dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mantenerse sin mancha, como dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Mantenerse puro y sin mancha. Guardarse sin mancha del mundo. Mire como dice ahora Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15 y el 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, entonces la concupiscencia, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, por eso es que no debemos amar al mundo. Dice el versículo 17, 1 Juan, capítulo 2. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hay otro texto, nos mandan a leer allí, 2 de Pedro 1:4. Voy a tomar contexto del versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divina poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Y por medio de esa gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa
y grandiosísimas promesas. Por medio de esa gloria y excelencia de Dios, nos ha dado, preciosísimas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina. A través de esas promesas vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y esas promesas han sido dadas gracias, ¿verdad?, a la gloria y excelencia de ese Dios Padre poderoso. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, gracias a esas preciosas promesas, y llegando a ser participante de la naturaleza divina. Entonces, huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, fíjese, cuando el apóstol Santiago nos manda que nos guardemos sin mancha, sin mácula, y guardarse sin mancha del mundo, es el mismo mensaje de Juan. Y lo que está diciendo Pedro aquí, pues, Dios nos ha dado preciosísimas promesas, ¿verdad?, para guardarnos, para que nosotros tengamos la naturaleza, nada menos y nada más, divina. Usted lo tremendo de esto. Cuando uno lee la cita, ¿verdad?, por medio de las cuales la excelencia y la gloria de Dios nos ha dado preciosas, y grandiosísimas promesas, para que por ella, por esas grandiosísimas promesas, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y eso hace posible que, al ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, y esa corrupción hay a causa de la concupiscencia. Si somos dotados de esa naturaleza divina, porque nos apropiamos de esas promesas maravillosas y grandiosísimas promesas de Dios, mire, huimos, como dice la palabra de aquí, de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Ya analizamos la palabra concupiscencia en lecciones anteriores. A causa de la concupiscencia, de ese anhelo por encima, ese ardor por encima, así con respiración fuerte, epidesuma, que significaba en griego la palabra concupiscencia, epi, por encima, y de suma, significa con ardor, con fuerza, con sed, por encima, un ardor, un deseo, una sed por encima de todo, dice con respiración fuerte, ese de sumo, que es parte de la palabra de concupiscencia, epidesumo. Esa parte de sumo tiene que ver con ardor, con respiración fuerte, un anhelo creciente por lo prohibido. Eso lo que crea la corrupción y nos hace partícipe en ella, porque al practicar esos deseos se corrompe el mundo. Y Dios entonces sus excelentísimas y grandiosas promesas las ha dado para dotarnos de una naturaleza divina que hace posible que se cumpla lo que dice Santiago, que tú y yo nos guardemos sin mancha, sin arruga, en medio de esta corrupción de este mundo, practicando la religión verdadera, sirviendo al necesitado y guardándonos de toda contaminación, porque para eso nos ha dado esas promesas. Fíjense, nos dio promesas. Son las promesas, no es lo que hay en nosotros, la fuerza de voluntad y toda una cantidad de elementos psíquicos y biológicos. Sí, Dios los utiliza, pero el aferrarse, creer en una promesa es algo de fe, pero es un acto voluntario mío, es decisión de mi persona. Por eso en esa parte final decía, en la medida que nosotros nos acercamos a Cristo, nos sentimos imperfectos y sentimos la necesidad de nosotros ser transformados por la gracia de Dios. No es que a medida que nos acercamos a Cristo somos imperfectos. Entonces, ¿para qué nos vamos a acercar? Para nos convertimos más en imperfectos. No. Sentimos que somos imperfectos. Y el Espíritu Santo, al hacernos sentir que somos imperfectos, hace posible ir a la fuente perfecta para ser perfeccionados todos los días por el poder regenerador del Espíritu Santo. Y tener esa experiencia, ¿verdad?, no es solamente de teoría, oírla, hablar muy bonito del servicio, del amor de Cristo. Es que se ve. Somos lo que hacemos. Lo que estamos haciendo es un reflejo de lo que somos. Ten cuidado, ¿verdad?, con simplemente ser un olvidadizo, engañándonos a nosotros mismos, siendo prácticamente vano. El llevar una religión de puro oído es, como decía el apóstol Santiago, es una religión vana. El que no refrena su lengua y es religioso está quebrado, no tiene vida.
La religión pura, hermano, es lo que hacemos es producto de lo que somos. Si somos cristianos, si Cristo está en nosotros, tenemos nada menos y nada más que la sensibilidad de Cristo. Vivimos como Cristo, sentimos como Cristo, y más en este momento histórico. Le voy a poner en este canal este último mensaje que el pastor Wilson predicó ahorita en octubre. Mensaje que él hace como de fin de año, un mensaje especial para la iglesia, antes de un concilio grandísimo que viene ahorita para lo que va a ser el concilio del 2015 a nivel mundial. Usted lee el mensaje del pastor Wilson de hace prácticamente unas 2 semanas atrás, de este mes de octubre. Usted queda asombrado, hermano, como el diablo, dice el pastor Wilson, atacando a la iglesia. Está buscando que las doctrinas distintivas de la iglesia sean echadas por tierra. La doctrina profética de Apocalipsis 17, el 12, Daniel, todo eso está tratando de los nuevos pensamientos, los nuevos eruditos dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Están tratando de violentar todo esto, de someter a revisión las 28 doctrinas. Se va a estudiar ahorita en octubre para ver si se lleva al concilio mundial. Se va a estudiar definitivamente porque todavía no hay acuerdo si la mujer va a ser ordenada como pastora. Pero el pastor Wilson advierte el ecumenismo. Se están aceptando pastores de otras denominaciones en predicar en sábado. No debe ser, dice el pastor Wilson. La música como pentecostal evangélica dentro de la iglesia no debe ser. Pastor presidente, está claro. Tenemos que aferrarnos a la Biblia y solamente a la Biblia con el espíritu de profecía. Entonces, hay una cantidad de tendencias que están tratando de minimizar este mensaje. Ahora, cuando más cerca estamos del retorno de Cristo Jesús, entonces ahora cuando menos se cree en la profecía. Ahora no, las bestias de Daniel y de Apocalipsis tienen otro sentido del que tradicionalmente nosotros hemos estado diciendo. Los grandes escatólogos con magíster y doctorado quieren minimizar, quieren no darle fuerza al significado verdadero. Por ejemplo, Apocalipsis 13, del 1 al 10, es el Vaticano, es el papado que está allí, pues. Y del versículo 11 hasta el final, ¿verdad? El 11 y el 12, Apocalipsis 13, es la América protestante, unida luego del versículo 13, 14, 15, del capítulo 13, con Roma, pues, para gobernar al mundo, el pastor Wilson habla allí, pero en forma muy genérica, pero da allí en el clavo, pues. Satanás atacando doblemente, ideológicamente, con una religión falsa que se va a propagar, ecuménica, catolicismo, protestante y todas las demás religiones y el mundo unido, con un poder político militar investido de religión como es los Estados Unidos de Norteamérica, dándole el apoyo al Vaticano. Y cuando el poder civil, que cada día va agarrando más fuerza en los Estados Unidos desde el punto de vista religioso, aplique leyes religiosas, es la imagen de la bestia que comienza en los Estados Unidos para forzar nuestra mente a adorar en un falso día de reposo, a someternos a ese orden mundial donde cada vez el medio ambiente se va a hacer más irritable, los recursos cada vez van a ser menos. Entonces se va a necesitar un control para poder distribuir lo poco de recursos que va a quedar en esta tierra. No podrán comprar ni vender, como dice Apocalipsis 13, sino los que estén sometidos allí, a ese régimen. Pero los que están escritos en el libro de la vida, Dios no les faltará. La provisión se hará como se hizo con el profeta Elías y todos los que han confiado en las cosas divinas. Así que, hermano, esto se está acabando. Fíjense lo que está pasando con el ébola. Los virus, bacterias alborotados. Esto no son las plagas. Esto es como el final del principio de dolores. Vamos a entrar en una etapa más terrible, donde muchos adventistas van a tener que dormir porque no van a aguantar lo que viene. No sabemos quiénes podemos estar ahí en ese grupo, pero Dios sí sabe. Entonces lo que te venga a mano, échale, hermano. Consagrémonos, practiquemos esta palabra, que Dios certifique dentro de muy poco tiempo con el sello de que somos herederos del reino de los cielos. Dios bendiga a su iglesia.